Hola a todos. Bueno, muchísimas gracias por estar conectados. Gracias por sumarse. Vamos a charlar un poco, vamos a hablar, ¿por qué no?, reflexionar acerca de algo que compartimos todos, que son las emociones, los sentimientos, y cómo lo cómo lo entendemos nosotros a través de la práctica del Qigong y del Tai Chi Chuan, cómo buscamos con nuestro trabajo el equilibrio tan necesario y tan bienvenido para cada uno de nosotros. Muy bien. Entonces, hoy vamos a trabajar el equilibrio de las emociones mediante la práctica. Por allí está todo puesto adrede con signos de pregunta. ¿Somos realmente iracundos? Es decir, manifestamos la ira. ¿Somos depresivos? A veces decimos, yo soy miedoso, mi amigo es eufórico, o mi pareja es triste y melancólica. Un poco el puntapié de esta pantalla es preguntarnos un poco cómo definimos algo por lo cual estamos todos atravesados, que es por la emocionalidad. Cuando decimos que somos, pareciera que forma parte constitutiva de nuestro ser, que nosotros somos así. Es por eso que hay alguien que está con el micrófono. Por favor, les pido que lo puedan silenciar. Así no se escucha. Por favor. Eso. Ahí está mejor. Muy bien. Entonces, decimos que tendríamos que pensar un poco cómo nos definimos a nosotros mismos, porque el modo en el que nos definimos, el modo en el que conceptualizamos algunos aspectos, influyen inevitablemente en la energía que nosotros estamos transmitiendo y qué rótulo nos estamos poniendo cada uno de nosotros. Es importante entender entonces que si bien la emocionalidad es una parte constitutiva de cada uno de nosotros, no necesariamente somos iracundos, ni depresivos, ni miedosos, ni eufóricos, ni tristes, ni melancólicos, sino que quizás estamos transitando un tiempo, estamos transitando un momento en el que esta emocionalidad se manifiesta en nosotros. ¿Y qué es lo que pasa con esta emocionalidad cuando se hace permanente en cada uno de nosotros? Eso es lo que vamos a tratar de reflexionar. Pero lo primero que deberíamos tener en cuenta entonces es decir, reflexionar cómo es que nosotros nos definimos a cada uno, cómo definimos al que tenemos al lado, y cómo de ese modo vamos armando una idea de lo que somos nosotros y de lo que es el mundo, el universo que nos rodea, y del cual somos parte indefectiblemente. El equilibrio de las emociones mediante la práctica. En el equilibrio podemos decir que está la salud. Un equilibrio de emociones, un equilibrio de nuestras emociones, va a manifestar en cada uno de nosotros un estado de salud. Como nosotros lo entendemos de acuerdo a la medicina china, es necesario el equilibrio para que la
circulación de la energía sea correcta, no se bloquee, y entonces, de ese modo, podemos manifestar este estado saludable en cada uno de nosotros. La búsqueda del equilibrio es una constante, es un equilibrio, nuestra salud, como lo concibe también la teoría, esta teoría que es tan ajena a nuestra cultura. Este equilibrio necesita indefectiblemente que las distintas esferas con las cuales nosotros somos parte se encuentren en equilibrio. Y este equilibrio es un equilibrio dinámico, no es un equilibrio estático. Un equilibrio estático sería decir, soy enojón, soy triste. Un equilibrio es entonces las emociones, decir que si bien yo puedo ser capaz de enojarme en algún momento, lo que yo debo tratar de lograr es de cómo quitarme esa emoción, ese sentimiento que se manifestó en nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos respecto, y ya vamos a avanzar un poquito más respecto de algunos aspectos teóricos, vamos a notar que puede surgir una pregunta, por lo menos es uno de los aspectos que yo me preguntaba cuando estaba estudiando, es decir, si hay una emoción que me resulta negativa, como por ejemplo el enojo, entonces no podría enojarme nunca. Eso es algo imposible, eso no va a suceder nunca, forma parte constitutiva de nuestro ser, la emocionalidad. Es una respuesta al medio ambiente, a lo que nos sucede a cada uno de nosotros, innata. Lo que nosotros sí podemos hacer, y es para eso que estamos trabajando, es a aprender a desenojarnos. Y les pido disculpas por el invento de esta palabra, pero eso es lo que buscamos. Entonces, me puedo enojar, me puedo transitar un momento de tristeza, ¿cómo no? Si ante la pérdida de algo, de un ser querido, de una relación, de un desencuentro, ¿cómo no puedo estar triste? Por supuesto que sí puedo estar triste, es lógico que eso suceda. Lo que no es lógico y no es saludable para nosotros, para el equilibrio que estamos buscando, es que esto permanezca en el tiempo. Entonces, la habilidad, la capacidad que nosotros queremos desarrollar es justamente la de aprender a desenojarnos, a salir de una emoción que puede ser negativa. ¿Qué pasa entonces si pierdo el equilibrio emocional por un tiempo prolongado? Lo que va a suceder es que este estado saludable que nosotros encontrábamos a partir de un equilibrio emocional se va a resentir y va a traer algunos problemas. Nosotros le llamamos en Occidente enfermedad. En China podríamos decir que lo que está sucediendo es un desequilibrio energético. Por eso es tan utilizada y recurrimos tanto a la palabra de equilibrio, porque justamente en medicina china el equilibrio, este equilibrio dinámico, es lo que manifiesta un estado saludable. Si ese equilibrio se rompe, por ejemplo, por permanecer enojado durante mucho tiempo, ahí está sonando alguien que habló recién y que tiene el micrófono abierto. Por favor, revisen. Entonces, podemos decir, de acuerdo a los términos que nosotros utilizamos, que la enfermedad es un desequilibrio energético. ¿Y cuáles son las causas, cuáles son los factores que provocan este desequilibrio? Y vamos a ver qué interesante cómo hace ya, se pierde en el tiempo de la historia, 5.000 años, hay reflexiones sobre la teoría de la medicina china. Ellos dicen que hay factores patógenos que son los que nos van a afectar, y estos factores patógenos los clasifican en externos,
o exógenos, internos o endógenos, y un tercer lugar, una tercera categoría, que son los que no son ni externos ni internos. Cuando hablamos de los factores externos, podríamos hablar de los factores climáticos, por ejemplo, el frío, la humedad, la lluvia, el viento, la combinación que hay, el viento y el frío, el viento y la humedad, el fuego, el calor excesivo, el calor de verano. Son todos factores externos. Mientras que factores internos son los que nosotros estamos trabajando en el día de hoy, que tienen que ver con las emociones y con los sentimientos. Y serían entonces factores ni internos ni externos, aquellos que refieren, por ejemplo, a los accidentes. Cuando nosotros sufrimos algún tipo de accidente, en este caso podría considerarse, de acuerdo a la teoría de la medicina china, como un factor que se clasifica en este grupo. Ni externo ni interno. Celia, por favor, estás con el micrófono abierto. Si sos tan amable de mutearte, te voy a agradecer. Muchas gracias. Así estamos. Muy bien. Entonces, estábamos diciendo que en esta clasificación que hay de los factores que pueden, factores patógenos que van a ser nocivos y que van a intentar enfermarnos a nosotros, tenemos estos tres grandes grupos, estas tres grandes categorías, y lo que nosotros vamos a trabajar en el día de hoy entonces son específicamente los factores endógenos, que son los factores internos. Muy bien. Vamos a notar entonces que, y vamos a trabajar esto, que hay 7 sentimientos, así los catalogan la medicina china, la teoría de la medicina china. Este material que estamos trabajando ahora, específicamente esta parte, está extraída de este compendio de la medicina china de Éric Mariet. Y estos 7 sentimientos, que son los factores internos, endógenos, los llaman la alegría, la cólera, el abatimiento, la nostalgia, la tristeza, el miedo y el pavor. Van a encontrar también en otras categorizaciones, quizás algunas traducciones distintas, pero básicamente son estos los sentimientos que están estudiados desde hace muchísimo tiempo. A su vez, recordemos que en la medicina china hay conceptos que son básicos, como son la teoría de la energía, la teoría del yin y el yang, la teoría del chi, la teoría de los 5 elementos o 5 movimientos energéticos que se asocian con 5 órganos internos, órganos yin, con los que se mantiene una relación privilegiada. Entonces, estas 5 emociones terminan siendo la alegría, la cólera, la nostalgia, la tristeza y el miedo. ¿Cómo nos enfermamos? ¿Cómo estas energías patógenas terminan logrando este desequilibrio que nosotros intentamos salir? Sucede lo mismo que las energías climáticas, que son los factores externos, en las relaciones emocionales. Cuando nosotros tomamos un poco de frío e inmediatamente nos abrigamos, no va a suceder nada, pero si tenemos un enfriamiento prolongado, eso posiblemente puede penetrar y generarnos algún tipo de desarmonía. Lo mismo sucede con las relaciones emocionales. Forman parte del funcionamiento normal de nosotros, como decíamos al principio, todos somos capaces, y es una reacción natural la de enojarnos, sentir nostalgia, o estar dubitativos en algún aspecto, pero esto no puede permanecer en el tiempo. Entonces, como consecuencia de perturbaciones brutales, extremas, prolongadas o repetidas,
van a adoptar proporciones anormales y van a terminar perturbando el organismo, que es justamente lo que mencionábamos recién. Así como las energías patógenas tienen que hacer todo un trabajo de penetrar en el organismo por la piel, las vías respiratorias, los respiratorios, los 7 sentimientos, como son endógenos, pueden afectar directamente a estos órganos yin, que van a provocar enfermedades, o en el caso de que estemos predispuestos a algún tipo de enfermedad, que tengamos alguna debilidad, vamos a favorecer el desarrollo de esta enfermedad. Aquí un cuadro para ubicarnos más o menos. Hay algunos que ya tienen un conocimiento un poco más profundo sobre estos aspectos, pero los volvemos a mencionar. Estos son los 5 movimientos, las 5 energías, conocidos también como los 5 elementos. Y cómo cada uno de estos elementos tiene relaciones privilegiadas con órganos yin, con órganos yang, y cómo entre sí se afectan mutuamente. Por un lado se generan, por otro lado se controlan, y cómo cada uno de estos elementos, de estas energías, como son el fuego, la tierra, el metal y el agua, están relacionados con algún tipo de sentimiento. Por ejemplo, el fuego con la alegría, la tierra con la preocupación, con la nostalgia también se lo ubica, el metal con la tristeza, el agua con el miedo y la madera con la ira, con la cólera. Y esta es la relación que tienen cada uno de estos elementos entre sí, que es lo que tenemos cada uno de nosotros, y es el modo en el que explicamos los distintos desequilibrios que se pueden llegar a presentar. Por las emociones hay órganos que son un poco más afectados, como son el corazón, el hígado y el vaso. Y ahora vamos a ver muy brevemente todo esto extraído de este compendio de la medicina china. Empezamos con la alegría. La alegría es la emoción del corazón, es decir, que si está en exceso lo va a perjudicar al corazón. Y es importante destacar acá que cuando hablamos de corazón, no estamos hablando solamente del órgano físico tal cual nosotros los conocemos, sino también de todas sus funciones y todas sus relaciones energéticas que tiene el corazón con otros órganos, por ejemplo. Lo que hace la alegría, que podríamos decir que en sí mismo la alegría no es mala, pero cuando esta alegría se transforma en una euforia, y esta euforia es constante, aquellas personas que tienen que estar siempre, se suele decir, como muy arriba, muy eufóricas permanentemente, lo que hace esto es relajar el chi, y cuando el chi del corazón está muy relajado, el Shen ya no queda correctamente albergado. El Shen es el espíritu, aquellos aspectos que tienen que ver con el pensamiento, con la conciencia, con la mente. Y si no queda bien albergado, van a venir diferentes síntomas que pueden ser palpitaciones, alternancia de euforia y depresión, es decir, risas y llantos, inquietud de distintas maneras, entre otras manifestaciones. La cólera es también una emoción, la ira es una emoción muy frecuente, y que es la emoción que corresponde al órgano que es el hígado. También, como siempre, el exceso lo perjudica. ¿Qué es lo que hace la cólera? Hace ascender el chi, se va para arriba. Es por eso que cuando estamos enojados nos ponemos rojos, se va todo el calor hacia arriba, y el rojo es justamente el color del fuego. Esto se va todo hacia arriba. Entonces perturba las funciones de drenaje y de dispersión, que son propias de las funciones del hígado. Es por eso que cuando llamamos que tenemos un ataque de hígado nos sentimos mal en todo el cuerpo y nos duele la cabeza, por ejemplo. Y lo que se provoca, de acuerdo a la teoría, es un hígado, una energía del hígado contracorriente. Al ascender el chi arrastra la sangre con él, provoca vértigo, cefaleas, acusmas, tes rojas. En los casos graves puede haber hematemesis, hemorragias cerebrales, síncopes. También
como en sí mismo no solo afecta al órgano, sino que afecta, y esto es lo más importante, la relación con los otros órganos, el exceso del hígado del chi puede dañar el vaso, provoca, por ejemplo, hinchazones, el estómago, que puede provocar hipo, eructos, vómitos, y como efecto secundario también puede perjudicar el sistema de riñones, afectar el yin del yin y el yang, y el yin también de la esencia, que se consume, y esto se manifiesta con pérdida de la memoria, con miedo y con dolores o con debilidad lumbar. El abatimiento o la tristeza, que ya vamos a ver que es muy parecido, la emoción, corresponde al pulmón, y siempre el exceso lo termina perjudicando. El abatimiento es una acción psicopatológica muy próxima a la tristeza, disminuye el chi, produce desánimos, llantos, pérdida de iniciativa y de impulso vital, una alteración de la claridad del espíritu, de la conciencia. Si hablamos de la nostalgia o el pensamiento excesivo, recurrente, es la emoción que le corresponde al vaso, que también en exceso lo perjudica. Es esa idea de estar siempre pensando, dando vueltas sobre un tema, no poder salir, no poder encontrar una solución, no resolverlo. Esa, más que una emoción, es casi una facultad intelectiva, está vinculado a eso, a la capacidad de pensamiento que nosotros tenemos, pero esto cuando se desborda, provoca entonces una baja energética en el vaso, y esto perjudica. Lo que se llama es, miren cómo lo dicen los chinos, anuda el chi. Y nosotros decimos acá que cuando estamos muy preocupados por algo, sentimos como un nudo en el estómago. Bueno, esa idea de decir que es como un nudo en el estómago, es esta alteración del vaso, que está vinculado justamente con el estómago, y el hogar medio está bloqueado, que es justamente donde nosotros realizamos la digestión, donde se separan los alimentos, ayudados también por el estómago, y se provoca una pérdida de apetito, adelgazamiento, distensión abdominal. Como efecto secundario, la sangre del corazón puede quedar debilitada, y esto va a generar, entre otras manifestaciones clínicas, insomnio, sueño agitado, palpitaciones. La tristeza que mencionábamos antes también se corresponde al pulmón, el exceso también lo perjudica. Las funciones respiratorias se van a alterar cuando estamos muy tristes, casi tenemos la voz apagada, nos sentimos agotados, muy debilitados, abatimiento físico y también moral, espiritual. También la tristeza, si esto se continúa en el tiempo, puede perjudicar al corazón con palpitaciones, pérdida de la concentración, puede afectar la energía del hígado con espasmos, dolores en los costados, y también al vaso, distensión abdominal, debilidad de los 4 miembros, brazos y piernas. Y el miedo es la emoción de los riñones. El exceso lo perjudica. El miedo hace descender el chi, ya se trate de una fobia o de un pánico, va a hacer disminuir la energía de los riñones. Es por eso que podemos llegar a sentir debilidad en las rodillas, que baja esta energía, digamos, hacia nuestras piernas. Podemos llegar a sentir temblores en las rodillas y dar la impresión de una debilidad que hace descender brutalmente el chi, y esta debilidad, esta incapacidad, nos puede llegar a provocar incontinencia, tanto de orina como fecal. Es por eso que personas que tienen un susto muy grande pueden llegar a perder esta capacidad de contener los desechos, y es por eso que hablamos de incontinencia. Además, también con el miedo queda alterada la recepción del chi, porque hay una función que cumple justamente el sistema de pulmones, que es como un rotor, distribuir esta energía
en todos los órganos, y es muy importante que baje esta energía correctamente, que tome las direcciones correctas, y si esto no sucede, vamos a llegar a sentir opresión torácica. Esto es justamente un problema de recepción de la energía del pulmón, que no lo pueden hacer satisfactoriamente los riñones, y se va a interrumpir también la comunicación con el corazón. Es por eso que nos vamos a sentir agitados mentalmente, vamos a tener dificultades para dormir, entre otras manifestaciones clínicas. Y por último, el terror, que es una emoción que se relaciona en parte con los riñones, pero más directamente con el corazón, va a perjudicar también el funcionamiento del corazón. El terror agita la energía, y cuando el chi del corazón queda agitado, se va a romper el equilibrio que debe haber entre la energía y la sangre, que deben circular juntos, que deben correr juntos por todo nuestro cuerpo. Si esto no sucede y se rompe este equilibrio entre la energía y la sangre, recordemos que el corazón impulsa la sangre, vamos a sentir palpitaciones, nerviosismo, insomnio, confusión mental, ahogos, vaídos, entre otros aspectos. Entonces, además de su acción específica, como lo fuimos viendo en cada uno de estos casos, las 5 emociones pueden transformarse en fuego, en calor, y producir diversos síntomas internos. Irritabilidad, insomnio, podemos sentir amargo en la boca, hematopsis, entre otras manifestaciones. Muy bien. ¿Con qué acciones entonces vamos a favorecer el equilibrio de las emociones? Esto es un diálogo interno que podemos llegar a tener cada uno de nosotros, mediante la práctica, como lo enunciamos en el título de nuestra charla. Y acá empiezan los, podríamos llamarle diálogos internos en cada uno de nosotros, que alguien con maldad quizás podría decir que es una excusa. Y empezamos a decir, pero yo no sé tanto como para curarme, no sé teoría, no comprendo la relación del yin y el yang, no sé bien cómo es que funciona la teoría de la medicina china. Puedo decir, como practicante que somos, conozco algunos movimientos, pero también quizás no los hago tan bien. Lo primero que podemos llegar a decir entonces es que cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros, estar mejor es mucho más fácil de lo que pensamos y está al alcance de cada uno de nosotros. Nosotros podemos estar mejor, y acá entonces podemos empezar a preguntarnos de qué manera es que podemos llegar a estar mejor cada uno de nosotros, y de qué manera podemos lograr este equilibrio tan buscado y necesario para la práctica, para, como objetivo final, sentirnos saludables, sentirnos vitales y estar felices. Siempre indico esto: la felicidad, un espíritu feliz, es justamente una demostración de que nosotros estamos bien, somos saludables. Podemos enojarnos en algún momento, pero esto no puede permanecer en el tiempo. Decimos entonces que está más cerca de lo que nosotros pensamos esta respuesta. Y ya cada uno de ustedes que está practicando se puede ensayar algún tipo de respuestas. Y estas respuestas van a ser siempre favorables y positivas. No nos vamos a quedar en aquello que no tenemos o que no hemos logrado todavía, sino que vamos a poner el foco y el énfasis fundamentalmente en aquello que nosotros podemos hacer. Y podemos hacer muchas cosas, como lo vamos a ver ahora a continuación, y muchas cosas de las que ustedes ya saben y que están practicando.
todos los que estamos aquí reunidos tenemos algún tiempo de práctica, 2 meses, 3 meses como mínimo, algunos ya casi 3 años, algunos mucho más. Entonces ya tenemos herramientas a disposición. Lo importante entonces es entender y dando un cierre a estos aspectos que nosotros mencionábamos, de cómo la energía de la emoción terminaba vinculándose y afectando un órgano, que si esto permanece en el tiempo, lo que va a generar es que ese órgano se enferme, por consiguiente no vamos a enfermar nosotros. Y también puede suceder al revés, también puede suceder que nosotros ya tengamos algún tipo de órgano afectado, y esto puede ser porque tuvimos alguna enfermedad o porque tenemos una herencia genética, dicho en términos de la medicina occidental, que sería un gen ancestral recibido de nuestros padres, que nos concibieron a nosotros y que impregnaron en cada uno de nosotros muchas fortalezas y también algunas debilidades. Y estas debilidades se manifiestan a través del funcionamiento de esos órganos. Y si esos órganos no trabajan con la energía correcta, es muy posible que favorezcamos entonces al nacimiento, a la permanencia de esa emoción. Esto es importante entenderlo, es un camino de ida y vuelta. No es solamente que la emoción puede afectarnos, sino también cómo algún órgano que está trabajando en desequilibrio, en desarmonía, puede afectar también nuestra emocionalidad. Es por eso que quizás en algunos momentos nosotros nos podemos llegar a preguntar, bueno, ¿por qué me siento o por qué me enojo tan rápido? Y quizás, bueno, me enojo un poco rápido porque ese hígado y la energía del hígado ha estado muy afectado por cómo nos hemos alimentado, por la selección de alimentos que obtuvimos y que consumimos, y que hace que se baje esa energía de ese hígado y que termine también manifestándose en una emocionalidad particular. ¿Bien? En momentos del día, hay momentos del día donde nuestra energía está más fuerte en un órgano que en otro, entonces es más probable que en algún momento del día podamos sentir que por ejemplo, nos podemos poner un poco más tristes o nos podemos volver más pensativos y así afectar a cada uno de estos, como cada uno de estos órganos termina afectando la emocionalidad. Muy bien. Y por último, entonces, decíamos que cómo hacemos, qué está al alcance de cada uno de nosotros para estar mejor. Y para eso tenemos este botiquín, que son los remedios que nosotros recomendamos. Respirar, practicar y meditar. Y muchos otros más que están a disposición y muy cerca de nosotros y que los tenemos a mano y que podemos aprovechar. Este es el botiquín más práctico que entra en cualquier bolsillo de la dama y del caballero. Respirar, practicar y meditar. Con la respiración profunda, bueno, ahora hace algunos años acá en Argentina se le había dado mucha difusión al arte de vivir, creo que se llamaba, que es justamente lo que buscaba enseñar con mis pocos conocimientos. Yo no participé de esta formación, pero era simplemente respirar, porque allí hay un gran secreto, y este gran secreto lo vienen practicando y experimentando estas culturas milenarias
como son la cultura hindú y la cultura china, y todos los beneficios que hace una respiración profunda, una respiración abdominal, en donde ayudamos a, por ejemplo, lograr un equilibrio tan fundamental que justamente uno de sus compañeros ya egresado estuvo hablando de este equilibrio que debe haber entre el agua y el fuego, entre Kan y Li, que el fuego expresado por el corazón, el agua expresado por los riñones, y cómo es necesario que este vapor de los riñones, del agua, enfríe y mantenga calmado el corazón, y cómo es tan necesario que este calor del corazón refresque, caliente, perdón, esta agua, para que se produzca todo este ciclo, que es el ciclo de la vida. En este equilibrio está el estado saludable, y esto se logra solamente con respiración. Bien, así que ahí ya tenemos para sentirnos mejor en cualquier dolencia que nosotros podamos llegar a tener. No hay dolencia que no ayude que nosotros podamos respirar un poco mejor, un poco más profundo, tratando de imitar la longevidad de tantos animales que respiran muy profundo y por eso es que viven muchos años. El otro gran remedio que nosotros recomendamos es el de practicar. Y recién cuando hablábamos y hacíamos este diálogo interno de que, bueno, esto es lo que yo sé, esto es lo que me falta, esto es lo que puedo, un movimiento que nosotros podamos hacer combinado con la respiración nos va a favorecer. Como vimos, todos los órganos están interrelacionados entre sí, y si bien las emociones pueden manifestarse y afectar directamente algún órgano en particular, el estado de salud es necesario que el equilibrio esté entre todos los órganos. Entonces, nosotros ya practicando, realizando algún tipo de movimiento que hayamos aprendido, tanto de Tai Chi Chuan como de Qigong, va a generar un estado de mayor vitalidad en cada uno de nosotros, y esta vitalidad, esta energía que nosotros estamos acumulando con la respiración y con la práctica, esta energía es una reserva que nosotros tenemos que va a trabajar, sin que nosotros se lo digamos, va a trabajar solo en cada uno de nosotros, yendo al lugar a donde hay falta de energía, yendo al lugar a donde se necesita, dispersando la energía bloqueada si es que esto está sucediendo. Y por último, la combinación de estos dos aspectos, la respiración y la práctica, que es la meditación. En Tai Chi Chuan decimos, cuando ya hemos logrado un estado de mucho conocimiento de la forma y de practicar la forma sin pensar ya lo que estamos haciendo, estamos entrando en un estado de meditación en movimiento. En Qigong, cuando realizamos un sistema de movimientos, cuando ya no tenemos que pensar cuál es el movimiento que sigue, sino que lo hacemos ya inconscientemente, poniendo énfasis en visualizaciones, las repeticiones, en la respiración profunda, estamos entrando en un estado de meditación, y ese estado de meditación es el que nos ayuda a acumular más energía para sentirnos bien y para utilizarla en cuanto lo necesitemos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y ahora sí, si les parece, vamos a conversar un poquito y plantear las dudas que, si quieren compartir, seguramente pueden ser también la de alguno de sus compañeros. Muchísimas gracias. Los escucho. A ver. Muy bien. Rodolfo, yo, Marcela. Hola Marcela, ¿cómo andás? Bien, bien. Bueno, yo estoy mucho mejor de la presión alta, pero estoy tomando medicación Bien. homeopática y
ginkgo y también alopática. Bien. Yo te lo había comentado esto hace un tiempo y vos me habías dicho de respirar, ¿no? Sí. Sería la respiración budista, ¿no? Bien. Discúlpame, no sé si se cortó, no te escuché bien. ¿Qué respiración me decías? Budista. O sea, ¿vos buscás la respiración budista o me preguntás si tiene que ser la respiración budista? Tiene que ser la respiración budista, ¿no? Eso depende, depende. La respiración tiene que ser una respiración abdominal, ¿bien? Sí. Pero para todo lo que tenga que ver con lo rojo, es decir, con el calor, con la euforia, con la ira, con todo lo rojo, con todo ese equipo que podríamos nombrar de los rojos, lo mejor es la respiración budista, porque es más fácil, entramos en un estado de calma y, como explicábamos recién, en este trabajo que hay entre el agua y el fuego, Kan y Li, entre el corazón y los riñones, ese trabajo profundo, digamos, que se realiza con la respiración budista, nos lleva a un estado de mucha calma. Entonces, en ese sentido, sí es conveniente esa respiración. Ahora bien, si estamos atravesando un estado de tristeza, como de falta de energía, es decir, todo lo contrario, todo lo que tiene que ver con lo más pálido, con lo más blanco, con el frío de la nieve, con ese equipo, digamos, de dolencias, allí es conveniente que la respiración sea una respiración también abdominal, pero inversa. Por supuesto, si la sabemos hacer. Esa respiración lo que hace es justamente llevar un poco más de fuego al corazón y de ese modo contrarrestamos con el calor del corazón la baja de energía que provoca esa emoción o ese sentimiento. ¿Bien? Bien. Y otra pregunta. ¿Hay algunos ejercicios que no tendría que hacer o no tendríamos que hacer las personas que estamos con presión alta? Mira, en principio, todos los sistemas juntos, digamos, un sistema completo es como si fuera un botiquín completo, donde atendemos todos, logramos un equilibrio. Ahora bien, depende de la instancia en la que se encuentre cada uno, a lo mejor algún movimiento en el que bajás la cabeza y la subís, o si no tenés todavía mucho control del movimiento, te puede generar, digamos, algún tipo de molestia. Bueno, en ese caso, lo trabajás con cuidado o no lo trabajás a ese movimiento. Pero en sí mismo, no es que hacer algún movimiento en sí mismo nos va a hacer mal, porque así como un movimiento favorece todo el sistema, también tiene que favorecer esta manifestación de desequilibrio que vos nos estás contando. Bien, bueno, bien. Muchas gracias. Hola, Adriana. Está Adriana como en el espacio, se te escucha así. Yo viste que siempre vengo desde el canal de televisión, claro. Se siente como un eco. No sé si es algo que está acoplando, algún sonido, pero se siente un poco... Estoy sin el micrófono, perdón, estoy con el audio de la compu. ¿Se escucha o no? Se escucha muy mal, Adriana. Escribo la pregunta entonces. Bueno, dale, perfecto. Bueno. Muy bien, así que mientras tanto, si alguien quiere hacer alguna consulta, aunque estén sin imagen, también lo pueden hacer. Yo, Rodolfo. Sí, Victoria. Rodolfo, cuando tenemos los 5 animales, cada uno tiene su elemento, así que podemos trabajar capaz que la emoción cada uno, ¿no? Muy bien. Torsiones, ahí tenemos, por ejemplo... En torsiones lo que hacemos es otro tipo de trabajo, digamos, que no está asociado directamente con los movimientos.
pero podés, vos mismo te lo podés organizar de la siguiente manera. Nosotros podemos como dividirnos en tres. Dividido en tres es lo que está para arriba, lo que es el calentador superior, es todo lo que tiene que ver con el corazón y los pulmones. Lo que está al centro es todo lo que tiene que ver con la capacidad de asimilación, el vaso y el estómago, con la digestión, parte del hígado, digamos. Y lo que está más abajo tiene que ver con aquellos que nosotros despedimos, los desechos que tratamos de transformar. Entonces, el trabajo que nosotros realicemos, si le ponemos más énfasis a alguno de esos sectores, vamos a estar favoreciendo a esos órganos. Pero en ese sistema en particular, lo que podemos hacer es trabajar todo el sistema completo. Trabajando todo el sistema completo, vamos a favorecer a todos los órganos. Como el equilibrio del Tao ahí. Todo. De todos modos, si haces movimientos que van a la altura del pecho, vas a estar trabajando más lo que tiene que ver con el corazón y los pulmones, lo que para arriba, corazón y pulmones. Si trabajas más en el centro, vas a estar favoreciendo vaso y estómago. Más abajo, piernas, vas a estar trabajando los riñones. ¿Bien? Perfecto. ¿Y en Tai Chi? Lo mismo, esa lógica se aplica de la misma manera. En Tai Chi es completo porque se trabaja, o sea, es completo, todo es completo, pero digo, en Tai Chi en un mismo movimiento estás trabajando todo, porque estás trabajando las piernas, el desplazamiento, la posición del cuerpo, la posición de la cintura, la posición de los brazos, la cabeza, entonces también estás trabajando la respiración, la visualización, todo. Lo importante, claro, lo importante es que, como les comentaba recién, si ustedes saben un fragmento de la forma o se sienten seguros en un fragmento de la forma, cuando ustedes estén pasando por algún momento, por ejemplo, de desborde, practican esa partecita que no tienen que pensar nada más que en respirar e intentar proyectar la energía, si están haciendo un empuje con las manos, o visualizar que están haciendo alguna aplicación, o si saben un movimiento de Qigong, están haciendo ese movimiento con todos los detalles que nosotros buscamos. Perfecto. Gracias. Muy bien, Víctor. Bien, acá, a ver, voy a ver el chat. Bien. Bien, en realidad lo que pregunta Adriana es que le pareció entender que las emociones afectan a los órganos yin de cada elemento. Bueno, nos está preguntando si es efectivamente así. Hay una relación directa. Los órganos yin son órganos, podríamos decir, como muy delicados, menos fuertes que los órganos yang, que tienden a ser más bien como conductos que transportan cosas, energía, sangre, alimentos, esencias, etc. Pero cada órgano en sí mismo está asociado o sea, cada órgano yin está asociado a una víscera. Y en ese trabajo, cuando hablamos del trabajo energético del órgano, no solo nos referimos al trabajo propio del corazón, por ejemplo, sino también al intestino delgado, que en este caso es la víscera asociada al corazón. Si bien se referencia a los órganos yin directamente, la afectación se da indefectiblemente para los dos, para los san y para los fu, es decir, para los órganos y para las vísceras. Así que se afectan los dos. Y se afecta el sistema. Esto es importante entenderlo. Si bien podemos afectar más un órgano, por ejemplo, con la ira podemos afectar más al hígado, pero también va a perjudicar al corazón, también va a perjudicar a los otros órganos, como lo hemos mencionado recién. Muy bien, Adriana, espero haber respondido. Cualquier inquietud me decís. Muy bien. Bien, Leandro. ¿Cómo están? Bueno, ¿Cómo andas, Leandro? obviamente que
Está muy bajo el volumen, Leandro. No te escucho bien. A ver si subo. ¿Ahora? Ahí bien? está, mucho mejor. Nada, yo entiendo que hacer una práctica de un sistema completo es lo ideal, está buenísimo ahí, pero muchas veces, sobre todo en las clases, yo veo que, más, todos sabemos que no se hace sistema, no se va a hacer ejercicios, entonces mi pensamiento y mi planteo hacia vos es para encarar una práctica que no sea un sistema, hay que pensarlo como que cada ejercicio, los ejercicios pensado para todo el, digamos, ¿cómo se encararía, digamos? Pensado primero para los 5 elementos, los 5 diferentes, Bien. combinar el Shivaji con no sé, con los animales. Bien. Mira, primero, no te escucho muy bien, Leandro. Creo que te entendí esto. Te lo voy a responder, cualquier cosa vos me decís. A ver. En una práctica que nosotros realizamos, sí podemos combinar movimientos, no hay ningún inconveniente. ¿Cuál es mi sugerencia? Traten de ser equilibrados. Si trabajan con las piernas, trabajen con los brazos, trabajen con la cintura, trabajen con la zona media, como mencionaba recién Victoria, tratemos de trabajar todo. Eso sería equilibrado. Podemos tomar un movimiento de los animales, un movimiento de torsión, un movimiento de shivaji, un movimiento de lo que nosotros conozcamos y lo podemos combinar. Y también es muy importante esto, experimentarlo, porque todos somos distintos y algunos notamos los efectos más rápidos, otros los notamos con más tiempo, pero siempre decimos que lo beneficioso de esto es la acumulación de la repetición y en el tiempo, es decir, no dejar todo para un solo día, sino tratar de hacer, si se puede, todos los días un poco. Eso es lo más efectivo. Pero supongamos que no sabemos o que nos confundimos y sabemos hacer un movimiento, un solo movimiento, hacemos ese movimiento. Y eso nos va a hacer bien a todo. Ese movimiento quizás puede favorecer más a algún órgano, pero si nosotros favorecemos a un órgano, esa energía después se distribuye, lo podríamos pensar así, se distribuye por todo el sistema y el beneficio va a ser general. Bien, esto no es, y en Qigong que practicamos, o en Tai Chi Chuan, es decir, los movimientos que nosotros hacemos con el cuerpo son movimientos que afectan a zonas, no son tan puntuales como podría ser quizás una aguja colocado en un punto, donde voy a activar solamente un tramo de un meridiano. Con el movimiento nosotros afectamos zonas, y justamente el beneficio es que al afectar zonas se distribuye energéticamente en todo el sistema. Se puede pensar una práctica por zonas, entonces elegir los ejercicios para las zonas, quizás uno se puede detener en la zona que más lo necesita. Totalmente. Sí, en el caso de no practicar un sistema completo, que yo sé que es lo que más me funciona. Lo que más me funciona es practicar el sistema completo. Eso, pero supongamos en algún momento, o que tengamos menos tiempo, o como sea, hay que elegir, en vez de hacer 20 ejercicios, hacer 6 ejercicios. Se me ocurre que es pensado por zonas, entonces elegir un ejercicio para cada zona y combinarse. Perfecto, me parece muy atinado, digamos, así hacerlo. Ah, buenísimo, bueno, genial, gracias. Muy bien, no, muchas gracias a vos, Leandro. Muy bien, sí, Moni. Hola, Moni, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, yo quería hacer un pequeño aporte a partir de algo que vos dijiste, y a partir de mi propia experiencia de hace tantos años ya que practico Tai Chi, y desde hace un tiempo estoy incorporando profundamente el Qigong, como la práctica cuando la tenés asimilada, la tenés incorporada, la tenés a nivel consciente, te lleva al estado meditativo de un disfrute y de una sanación que no, es como que no tiene explicación, por experiencia propia lo digo, y a mí me ha ayudado muchísimo lograr
hacer una forma según el día, según el momento en el que esté. Por ahí hago la forma 8, por ahí hago la 24, por ahí hago la larga. Y cuando la hago, estoy en mi mundo. Estoy en mi mundo y siento un beneficio cuando la terminé, que me quedo como flotando. Entonces, como reafirmando esto que vos decís, trabajar mucho para hacer la propiocepción de este trabajo, tenerlo como muy incorporado para poder disfrutarlo y luego ver los beneficios, porque los beneficios verdaderamente se ven. Y cuando incorporamos el Qigong de la misma manera, un poco respondiéndole a este chiquito que habló hace un ratito, lógicamente podés elegir algún movimiento de acuerdo a cómo te sientas, y lo que vos decías, si vos decidís porque estás triste hacer un movimiento que te ayude a balancear esa tristeza, y lo haces consciente, usando el botiquín, Así es. y te vas a sentir mejor, claramente. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento de todo lo que he recibido de la escuela y lo que sigo recibiendo, y que lo puedo aplicar y lo puedo transmitir a mis alumnos, pero además lo más importante, como lo más grosso, es lo que me ha beneficiado a mí como persona. Qué lindo, Moni. Muchas gracias. Muchas gracias, No, de Moni. nada. Es realmente así. Es practicar con cierta regularidad nos hace muy bien. Confíen en esto, confiemos en cada uno de nosotros. Por ahí nos han enseñado en confiar o delegar nuestra salud, nuestra felicidad en otros. En otros me refiero a terceros, a alguien que venga y que te haga sentir mejor, o algo que voy a tomar o consumir que me haga sentir mejor. Y solamente empezando con la respiración consciente, ya empezamos un camino que realmente es sumamente enriquecedor y bueno, un camino de felicidad. Así que muchas gracias, Moni. Muchas gracias. Creo que Gigi está levantando la mano. Vi la mano acá, es la primera vez, qué poco que sé de Zoom, es la primera vez que veo una manito levantada, así que te escucho. Sí, uno puede colocar como diferentes reacciones acá en el Zoom, y esa de levantar la mano me parece súper útil. Muy bueno, gracias. Decime. Bueno, no, quería comentar un poco de mi experiencia también y hacer 2 preguntas. Yo soy periodista y estoy terminando el primer año de medicina china, y esto me llevó al Tai Chi, al Qigong, ¿no? Como a empezar a investigar, y por esto llegué a la escuela y estoy haciendo el curso de monitor. Seguramente después me suma al instructorado, porque ha sido muy valioso todo lo que he aprendido este tiempo. A nivel personal, por ejemplo, me ayudó mucho con el tema para poder dormir mejor. Venía sufriendo, sí, es hermoso. Te lo juro que, o sea, no, voy como en 3 meses, este mes es el último módulo, pero esto sumado pues al conocimiento de la medicina china es una cosa tan increíble que como lo mencionaban otros compañeros, son palabras de agradecimiento realmente con la escuela, porque creo que di con un espacio muy amoroso de aprendizaje. Mejoró mucho el tema del sueño, venía con un tema de migrañas, de vértigo, y es increíble cómo estos movimientos, así nosotros no sepamos exactamente cuál es el meridiano, cuál es cada cosa, actúan sobre nosotros. Entonces, tengo como 2 dudas. Una es saber pues más o menos cuál es el tiempo recomendado para la práctica, si es diario, día de por medio, si habría que hacer el sistema completo. Y la otra es, por ejemplo, en casos de algo muy específico como un ataque de pánico o de ansiedad
o de algo muy puntual, ¿sí? Que de pronto la persona esté en un estado algo crítico, uno que podría recomendar, porque pues yo he notado que cada movimiento puede trabajar 1, 2 o varios meridianos y cada meridiano está asociado a un órgano y a una emoción, pero digamos que se podría recomendar trabajar específicamente el que está relacionado con el meridiano o algo más asociado a la respiración. Bien, vamos, la primera, bueno, muchas gracias por tus palabras, Gigi, la verdad que para nosotros, para nuestra escuela, para la directora, para todos los profesores, para nuestro equipo, bueno, estamos muy agradecidos por las palabras y la devolución de cada uno de ustedes. Realmente hacemos esto con mucha amorosidad, que creo que es una buena forma de relacionarnos entre nosotros. Respecto... Sí, me da lástima no estar en Buenos Aires, pero bueno, estoy por acá, cerca de Rosario. Si no, estaría metida en la escuela. Bueno, pero aprovechemos lo que tenemos a disposición. Los movimientos, a ver si entendí. El tema del tiempo, por supuesto que depende de cada uno de nosotros la disponibilidad que tengamos. Ustedes me preguntan a mí, ¿qué sería lo mejor? Que todos los días podamos practicar un rato. ¿Cuánto duraría este rato? Y bueno, si podemos practicar un mínimo de media hora, estaría muy bueno. Pero si podemos practicar 15 minutos, también está muy bien. Y es mejor que hacer, digamos, una hora, una vez a la semana nomás, o 2 veces a la semana. Todos los días es un poco, es un lenguaje. Así que, como cuando yo siempre doy el mismo ejemplo, acá hay profesores de inglés como Moni, que saben esto, que es como un lenguaje que uno tiene que ir incorporando, otro idioma que va incorporando. Para aprender ese idioma es necesario mantenerlo fresco, mantenerlo constante, que forme parte de nuestra cotidianeidad. Y lo hacemos, si practicamos todos los días, es mucho más efectivo que practicar una vez a la semana. Con la práctica del Qigong, con el trabajo con la energía y con el cuerpo, sucede exactamente lo mismo. Entonces es mejor todos los días un poco, lo que podamos. Si podemos media hora, perfecto. Si podemos una hora, mejor todavía. Pero a no sentirnos mal o frustrados, cada uno de nosotros hacemos lo que podemos en el tiempo que podemos y eso nos va a hacer bien a cada uno de nosotros. ¿Bien? Por otro lado, respecto de los movimientos que nosotros realizamos, para casos tan límites como el que vos recomendás, si la persona, porque acá hay un tema de conocimiento, digamos, si la persona sabe de Qigong o de Tai Chi Chuan, podría hacer algunos movimientos con una respiración profunda y los va a ayudar y los va a sacar de ese estado. Ahora bien, es muy probable que si esa persona es un practicante de Qigong y de Tai Chi Chuan, no llegue a esa instancia, que es lo óptimo, lo que nosotros estamos buscando. ¿Por qué digo esto? Porque si es alguien que no conoce y no sabe absolutamente nada de esto y nunca se ha puesto a reflexionar o ver como una opción, va a ser muy difícil que en un momento límite, como un ataque de pánico, podamos enseñarle que realice una respiración abdominal profunda, que sería lo que tenemos a mano. Mucho menos enseñarle a hacer un movimiento y que lo haga coordinado con la respiración, mucho menos. Entonces, lo ideal, si nosotros ya conocemos y sabemos, con la práctica cada vez vamos a entrar menos en estos estados. Si es una persona que no sabe, lo único que le podemos decir en ese momento es que intente respirar profundo. Lo acostamos o sentado, que ponga las manos en el abdomen y que respire llevando el aire allí a esa zona, que siente que eso se infla, y ya con eso vamos a lograr una mejoría. Pero seguramente va a tener que necesitar otro tipo de ayuda.
Bien. Muy bien. Muy Muchas bien. gracias. No, por favor, muchas gracias a vos. Un gusto que estés conectada ahora. Muy bien. Bueno, estimados, ya hemos llegado al tiempo. Espero que hayan pasado un buen momento. Van a estar recibiendo este material. Si alguno tiene alguna consulta ahora que podamos incorporar, si no, vamos a ir cerrando. ¿No hay más por ahora? Bueno, un gusto. Espero que hayan disfrutado. Para mí me pone muy contento verlos a todos. Cuídense mucho. Gracias, Rodolfo. Gracias, Chau, Rodolfo. Gracias, Rodolfo. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Chao a todos. Gracias, Rodolfo, excelente. Bueno, muchas Buen fin de gracias. para todos. Buen fin de. Chao, gracias. Chau, chau. Buen fin de. Chau, chau.